Hola, Haroldo, ¿qué tal? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo ¿Me te escucha? escucho bien, te Ahí escucho sí, bien. perfecto. Ya, ok. Hola, buenas tardes, doctor Haroldo. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Bueno, creo que ya podemos dar inicio a al ciclo, a la jornada. Entonces, un segundito. Ya. Bueno, muy buenos días a todos quienes están presentes hoy con nosotros, académicos, investigadores y público general. Es de mi agrado darles la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios Academia e Industria, una conversación necesaria, iniciativa organizada por el Programa de Doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de la Frontera. Esto con el apoyo de proyectos y entidades como Ciencia 2030 y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado BRIP-UFRO. Este ciclo constará de charlas que se realizarán todos los segundos jueves de cada mes, partiendo por el día de hoy, 12 de agosto. Esta instancia tiene como objetivo reunir al sector productivo nacional con investigadores, académicos y estudiantes, y así generar un vínculo académico productivo que permita estrechar lazos y mejorar el desarrollo integral y efectivo del país. Mi nombre es Gonzalo Tereucán y los acompañaré hoy como moderador de esta jornada. Y aprovecho a comentarles que estamos en streaming a través de Zoom, YouTube y Facebook. Por lo tanto, en cualquiera de estas tres plataformas pueden realizar sus comentarios y preguntas. Para dar la bienvenida y el pie inicial a esta actividad, dejo con ustedes al doctor León Bravo, académico organizador de este ciclo de seminarios y parte del claustro del programa de doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de la Frontera. Sea usted bienvenido, doctor Bravo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, doctor. Tengo un poco de ruido de fondo. Ya les expliqué que hay alguien limpiando el techo. No sé por qué se le ocurrió limpiar el techo hoy día, pero bueno, estamos pagando el noviciado. Yo quisiera en realidad dar la bienvenida a todas y a todos a este seminario web. En primer lugar, transmitirles un saludo en nombre del doctor Luis Salazar, director del programa, que yo sé que le habría gustado mucho estar presente, pero no pudo, producto de que está con licencia médica, de modo que le vamos a enviar un afectuoso saludo y desearle que se recupere pronto. Yo simplemente quisiera recalcar que esta es una primera acción para acercar al programa de doctorado a la industria e instituciones que realizan I+D en la región y el país. Esto surge en realidad como una necesidad para reivindicar un poquito el apellido de este programa de doctorado en Ciencias, Mención, Biología Celular y Molecular Aplicada, ¿cierto? Entonces, quisiera a su vez dejarlos invitados para las próximas seminarios web. Este va a ser el primero de una serie. Tenemos invitados muy interesantes, tan interesantes como el que tenemos hoy aquí presente. De manera que en realidad como nuestro programa de doctorado es un programa amplio con áreas muy diversas, vamos a tratar de cubrir toda la diversidad de áreas en las cuales el doctorado podría tener injerencia. Entonces vamos a caminar desde la agroindustria hasta las ciencias biomédicas y farmacéuticas. Antes de comenzar quisiera agradecer nuevamente a Ciencia 2030, a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, UFRO, por apoyar esta actividad. Y obviamente agradecer a nuestro primer expositor, que es Haroldo Salvo, que inmediatamente que lo contactamos confirmó su participación. De manera que partimos justamente con esta charla desde el CGNA, pues existe una relación muy cercana con este doctorado y creemos que es una excelente oportunidad para conocer su quehacer. Bueno, no los aburro más y los dejo
con Haroldo para escuchar sobre esta interesante charla sobre ciencia y tecnología de la producción de proteína vegetal. Muchas gracias y los esperamos en esta serie de seminarios. Bueno, le damos nuevamente las gracias al doctor León Bravo por su presencia primero y sus valiosas palabras. Esperamos que nuestro público se deleite con estas increíbles charlas que el programa de doctorado tiene preparadas para todos ustedes. Recordamos a quienes nos ven desde Zoom que durante las presentaciones pueden usar la opción preguntas y respuestas para dejar sus dudas o comentarios. Finalizando la charla de nuestro expositor, la responderemos y también tendremos un espacio de preguntas en vivo. Bueno, y sin más preámbulos, nuestro primer expositor es el director científico del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola CGNA. Me refiero al doctor Haroldo Salvo Garrido. El doctor Salvo es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, doctor en análisis genómicos en Cambridge Laboratory del John Innes Center y la Escuela de Biología de la Universidad de East Anglia del Reino Unido. A continuación, realizará su exposición llamada Ciencia y tecnología en la proteína vegetal para contribuir a la creación de valor y desarrollo de la agricultura e industria alimentaria. Doctor Salvo, adelante, por favor. Perfecto, bueno, primero muchas gracias por la invitación de compartir con ustedes este ciclo de charlas, lo encuentro muy interesante. Así que vamos a iniciar, esperando que esto funcione. Vamos a compartir pantalla. No sé si se ve bien ahí. Se ve súper bien, doctor. Ahí sí, perfecto. Bueno, reitero mis agradecimientos a la iniciativa, a la invitación, y espero poder, digamos, en este breve tiempo mostrarles básicamente parte de lo que hacemos en el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola de la Araucanía. En primer término quisiera comentarles cómo voy a estructurar un poco esta charla, voy a comentarles de quiénes somos, qué hacemos y cómo estructuramos acciones para lograr los propósitos. Vamos a hablar con algunos ejemplos de ciencia y tecnología en proteínas vegetales para contribuir a la creación de valor y desarrollo tanto en la agricultura como en la industria de alimentos, y la industria alimentaria, en este caso básicamente la industria de plant-based food, que tiene ciertos apellidos que debe ser más sustentable y más saludable. ¿Ya? Esto básicamente con la preocupación del medio ambiente y por el calentamiento global, que hoy día no es un tema, digamos, que esté como cliché, sino que es un tema que realmente nos aqueja a nivel global, y especialmente por los temas de seguridad alimentaria. Bueno, ¿quiénes somos? Vamos a ver si puedo minimizar esto. Creo que me queda peor. Vamos a colocarlo acá. ¿Quiénes somos? El CGNA es un centro regional de ciencia y tecnología que desde la Araucanía contribuye a la generación de conocimiento, al desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida de las personas. Somos una corporación de derecho privado sin fines de lucro financiados por el gobierno regional de la Araucanía. Y nuestros fundadores son la Universidad de la Frontera e INEA, con una gobernanza conformada por una asamblea de socios y un directorio de 7 miembros que representa el ámbito de la academia, el sector público y el sector privado. ¿Cómo hacemos y cómo interactuamos para hacer la ciencia? Tenemos 3 grandes macro áreas de investigación que son básicamente ciencia en planta, tecnología y ciencia de los alimentos, y una tercera área que es el desarrollo y la innovación. Internamente tenemos estructuras, digamos, una estructura de unidades que son, digamos, muy ligadas entre sí, pero que todas, como ustedes ven, caminan hacia el desarrollo y la innovación. Pasamos por una unidad genómica, que es la parte en planta, por una unidad de breeding, en plant breeding, ¿ya? Una unidad química que en cierto modo presta, entre comillas, servicio a la ciencia interna del centro, como también, digamos, servicio y colaboraciones en todo lo que es incubación con el sector privado. Una unidad de tecnología y ciencia de los alimentos, una unidad de procesamiento en Food and Feed, que en cierto modo está representada por una planta piloto que hoy día funciona bajo norma HACCP, gluten free,
Y por lo tanto, en esta unidad es donde se incuban y donde desarrollan una serie de procesos y productos que van al mercado, ya sea de pequeños productores, cooperativas, medianas y grandes industrias. Ahora, ¿cómo articulamos este proceso de la ciencia? ¿Cómo financiamos la ciencia? Básicamente, estas tres áreas en ciencia está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se desarrollan y se postulan a proyectos competitivos de ciencia de alto impacto. En cuanto a la tecnología, también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya con proyectos más tecnológicos de aplicación. Y ya en la parte de la innovación, se participa con proyectos asociativos, digamos, con el sector privado, vía Corfo, FIA, y proyectos directamente financiados con privados. Lo importante mencionar en este esquema que existe, el centro existe gracias, digamos, a un financiamiento basal a mediano y largo plazo del gobierno regional de la Araucanía, que en cierto modo esto es una acción que ya hace varios años el país decidió descentralizar la ejecución de ciencia y tecnología y instaló capacidades en regiones. Por lo tanto, esto permite tener una mirada a mediano y largo plazo. Por lo tanto, no deja ser muy relevante el financiamiento del gobierno regional y la aprobación de estos recursos a su Consejo Regional de la Araucanía. Por supuesto, esto funciona bajo una estrategia de desarrollo regional, donde tenemos mucha escucha, digamos, de recibir y compartir con los beneficiarios y con toda la interacción en el territorio, en el ámbito productivo, en el ámbito de la industria de alimentos y empresas. Eso es lo que mueve, en cierto modo, la ejecución de distintos proyectos que financian nuestra estrategia para llegar, digamos, a contribuir a la creación de valor, a la innovación y al desarrollo. Bueno, cuando estamos hablando, digamos, de la agricultura, yo creo que es importante cuando trabajamos en ciencia en la Araucanía, preocuparnos de la competitividad y la sustentabilidad. La competitividad, en cierto modo, refleja el rendimiento de los cultivos y la cantidad de proteína, por tanto, por unidad de superficie. Y la sustentabilidad, cómo cuidamos el entorno o el ambiente productivo. En cuanto a la competitividad, aquí voy a mencionarles, voy a focalizar en un par de parámetros, digamos, que esto es bastante más complejo, pero vamos a focalizar en un par de parámetros que sirvan de ejemplo, digamos, para, en este caso, estudiantes, y considerando también que hay un público probablemente muy diverso, pero para entender cómo podemos estructurar la ciencia de alto impacto para que contribuyan a esto. ¿Ya? En la competitividad, como les decía, el rendimiento es clave, pero es más clave aún cuánta proteína, cuando estamos hablando de proteína vegetal, cuánta proteína generamos por unidad de superficie. La primera preocupación que nace ahí, bueno, la proteína vegetal se produce obviamente en plantas, por lo tanto tenemos que buscar y hacer ciencia en plantas que son altamente especializadas para producir proteína. En ese contexto, aquí hay un gráfico donde muestro, digamos, las distintas especies y su contenido proteico en grano o en la semilla, base seca, ¿ya? En especies leguminosas de grano. Ustedes pueden ver que los lupinos son las especies que tienen puede lograr el mayor contenido de proteína base seca en grano, ¿ya? Y esto obviamente son todos los granos con cubierta seminal, pero cuando quitamos la cubierta seminal a estos granos, en el caso de lupino, que trabajamos lupino lúteo, llegamos hasta 60-61% proteína en grano. Ahora, la preocupación y el propósito de esto es cómo lograr un mayor rendimiento y estabilidad de este rendimiento en la especie leguminosa del grano. Siempre ha habido mucha discusión en torno a que por qué en el pasado existía bastante superficie cultivada de leguminosas de grano y por qué hoy día prácticamente han desaparecido. Hay muchos mitos en torno a esto, pero hay una realidad bastante concreta. Las leguminosas de grano son vitales para la sustentabilidad productiva por la resiliencia en sí que tienen estas especies de fijar nitrógeno atmosférico y exudar ácido orgánico en las raíces y movilizar el fósforo retenido en los suelos, básicamente en un ambiente que es ideal, en la macrozona sur de Chile, donde tenemos mucha presencia de suelos con origen volcánico, donde el fósforo está fijado en los suelos. Y por lo tanto es muy relevante que estas especies se inserten en los sistemas de rotación de cultivo, pero para ello tienen que ser competitivas y ser atractivas para el agricultor y también para la industria. Hay muchas referencias al respecto y los estudiantes pueden leer o
o cualquier persona interesada, pero hoy día ya hay información que señala que efectivamente la competitividad y la estabilidad de rendimiento de las leguminosas de grano no es tan menor a los cereales, digamos, y se han hecho estudios en Europa, por ejemplo, bastante claros que demuestran algunos análisis. Pero también se proyecta que se necesita o se plantea bastante mejoramiento genético en estas especies, como también mejoramiento a nivel agrícola en los sistemas, en tecnología de la agricultura, para con ambas estrategias lograr un mayor rendimiento y una mayor estabilidad. Aquí, por ejemplo, voy a focalizar en un par de aspectos, digamos, cómo lograr un mayor rendimiento de esta especie, una mayor resiliencia productiva. En este caso, por ejemplo, veamos una estrategia desde el punto de vista genético, genómica, para buscar líneas o individuos o variedades comerciales más adelante que sean capaces de tener un mayor rendimiento. Aquí lo que ustedes ven en esta imagen es la especie Lupinus luteus, la cual trabajamos, donde en cierto modo ustedes pueden ver ejemplificado acá en la planta que estoy indicando con el cursor, que es un silvestre de esta especie. La planta que está al medio es la variedad que generó el CGNA aluprot, y acá representa un F1, un hijo de estas cruzas, con la cual se hacen vía cruzamientos dirigidos. Y acá, a la derecha, ustedes pueden ver en nuestro invernadero parte de una población RIL, que son Recombinant Inverline, que en cierto modo evidencia la gran diversidad fenotípica como genética que existe cuando uno utiliza un parental silvestre. O sea, hoy día podemos explorar estos genomas más silvestres gracias a que existe una mayor información genómica, mayor información de data de los genomas de especies, que se llama modelos leguminosas de grano, y podemos incluso utilizarlos, como les voy a mostrar más adelante. Porque siempre en estas especies leguminosas existe mucho menor avance en conocimiento en el genoma y en secuenciamiento que en otras especies cultivadas como el trigo o maíz o soya, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar el rendimiento, la estabilidad y la calidad de esta proteína, tenemos que estudiar su genoma y tenemos que estudiar las interacciones, obviamente, con el ambiente. Una de las primeras cosas que uno debe hacer o que hemos desarrollado al estudiar, generar una estrategia focalizada en la exploración del genoma de esta especie, es generar un mapa de ligamiento genético, ¿ya? Al tener este mapa de ligamiento genético podemos disectar en cierto modo la gran diversidad de genes, QTL, alelos que están presentes y que no están presentes en línea más elite, y estos mapas los podemos comparar, ¿ya?, con genomas más modelos o en genomas de especies leguminosas de grano más desarrollados, como en este caso el Lupinus angustifolio o Alux. El desarrollo de este mapa es el primer mapa que se ha desarrollado en esta especie. Hoy día estamos desarrollando un mapa mucho más saturado, pero para quien quiera más información, esto está publicado reciente el 2020, lo pueden ubicar en Scientific Report. Ahora, una estrategia, como les decía al inicio, es ir a explorar estos genomas, estudiar, digamos, cuáles son los alelos que están contribuyendo, cuáles son los QTL, cuáles son los genes de esto, pero también no tenemos que olvidar que hay un fuerte efecto ambiental. Y más hoy día, con el tema del calentamiento global. Está claro y hay información muy abundante y detallada de esto, y sobre todo la gente que se dedica al área de fisiología, y está el doctor León Bravo, ¿cierto?, su área, donde colaboramos bastante en ese aspecto. Es muy claro que las características cuantitativas y cualitativas del rendimiento son directamente afectadas en el proceso del llenado del grano y la acumulación de reservas de nutrientes. Ambas son muy sensibles al ambiente. Ya, ahí les cité un paper, por ejemplo, donde hay mucha información al respecto, y hay otros papers más recientes con aún más información. Como aquí hay otro trabajo también al respecto, que muchas veces tenemos sentidos como encontrados en las primeras intenciones por la información que tenemos de cereales, pero luego vamos a leguminosas y los comportamientos son un poquito distintos. Por ejemplo, aquí hay un estudio que muestra cuál es el tamaño ideal de la semilla, en este caso de arveja, basado en el rendimiento de actual CDL. ¿Qué es lo que se refiere al actual CDL en el fondo? Quienes trabajan en leguminosa hoy día están planteando que es muy importante descontar al rendimiento los kilos que se utilizan
en la siembra, digamos, del cultivo. Porque obviamente si sembramos un haba, que las semillas son muy grandes para establecer una población determinada, se necesitan muchos más kilos de semillas para cubrir una población que cuando estamos utilizando 1 kilo de un cereal, que la semilla es mucho más pequeña. ¿Ya? En el fondo, si podemos ver que existe un comportamiento un poco distinto a lo que pensamos, o sea, entre más grande es el tamaño del grano, o sea, es más negativo, afectan más negativamente al rendimiento, pero pensando que hay que descontar estos kilos de semilla de la siembra. También hay otro aspecto que hay que considerar, es importante. ¿Qué pasa con la superficie total, en este caso de las vainas? ¿Ya? Y ustedes pueden ver que a medida que crece una vaina, a medida que es más larga una vaina, tenemos un efecto, digamos, no tan positivo en la superficie disponible de la vaina de la planta. Esto es súper interesante a la hora cuando estamos estudiando cómo participa la vaina en la fotosíntesis en el llenado de grano, por ejemplo, en una leguminosa de grano, que es muy relevante. Y sobre todo frente a los estrés ambientales, cuando tenemos un heat shock, por ejemplo, en plena formación desde la antesis adelante, o tenemos una sequía. Entonces, estos son parámetros muy interesantes y aquí les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que nos ha pasado hasta ahora mirando estas características en la especie que trabajamos, el Lupinus luteus. Efectivamente, digamos, el peso de 1000 semillas y el rendimiento, uno tiende a pensar que existe una correlación más positiva, pero leguminosa de grano no es tan así, la correlación es más bien mínima. Pero eso es interesante de otro punto de vista, porque en cierto modo nos dice que es factible lograr tener semillas más grandes y plantas que tengan más rendimiento. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia es muy relevante, digamos, que se la voy a mostrar a la siguiente slide, pero si ustedes ven qué ha pasado, digamos, en la especie leguminosa de grano, cuando correlacionan rendimiento, ya con estas características de la semilla, existe una alta correlación negativa con las vainas por planta, por ejemplo. O sea, ya, una baja correlación con el peso del grano y una baja correlación con el número de semillas por vaina. O sea, muy similar a lo que nos sucede en la especie que estamos estudiando. ¿Ya? Es muy interesante porque entendiendo esto podemos estructurar diversas estrategias genómicas y genéticas para mejorar el rendimiento y para mejorar la estabilidad de este rendimiento. El hecho de que no tenga esta correlación que ustedes ven acá, prácticamente me está diciendo que estas características, rendimiento y peso grano no están colocadas, collocated, o no están localizadas en la misma posición del genoma, en este caso de la especie luteo. O sea, segregan en forma independiente, por lo tanto me permite trabajar con ambas características y mejorarla. Ahí puse un ejemplo, encerrado en un círculo rojo, un individuo, por ejemplo, que tiene alto peso de grano y tiene alto rendimiento, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que el grueso de los individuos está localizado en torno a los 150, 200 pesos de grano, el peso de las 1000 semillas. Con un punto blanco y esta flecha blanca está la variedad comercial Aluprot. Entonces, es importante recalcar que usando la exploración genética en los silvestres de Lupinus luteus, hemos logrado pasar del desarrollo de una primera variedad a líneas elite hoy día que están bastante más distantes. Esto es básicamente explorando esta variabilidad genética. Por eso es muy importante tener, digamos, ese foco, como desde la ciencia, como desde la genética, como desde la genómica, podemos llegar a mejorar las características de un individuo para hacerlo más productivo. O sea, uno desarrollar ciencia para entender esto, pero a la vez hay que aplicar esta ciencia para que se transforme en valor y contribuya al desarrollo, y especialmente una región como la nuestra, que tiene un medio ambiente ideal para producir proteína vegetal. Ahora, si esto lo miramos en la realidad, aquí hay unas imágenes de las plantas de línea elite que están actualmente en incremento en invernadero y en campo experimental del CGNA. Es interesante mostrarles, si ustedes focalizan desde una estructura de vainas de una planta silvestre, digamos, muy wild de Lupinus luteus, hacia una línea elite ya desarrollada, en este caso líneas que son F7, o sea que están homocigotas prácticamente en todo su loci.
y cómo pasamos de una estructura de vaina, de la primera variedad comercial, en este caso Aluprot, a líneas que tienen distintas características. Y nos vamos dando cuenta que el mayor peso de grano tiene una forma de vaina muy distinta a las vainas de los silvestres relativos y a las vainas de los primeros cultivares desarrollados. Entonces aquí nacen muchas preguntas que queremos responder a través de la ciencia, a través de la aplicación de la genómica, el transcriptoma de estos genomas. Es súper interesante ver cómo nos afecta esta gran superficie. Cuando tenemos vainas, si ustedes recuerdan el gráfico anterior de las investigaciones que se han publicado, indicaba que vainas más grandes reducen la superficie de una vaina. Y ustedes pueden ver acá, claro, vainas pequeñas que tienen una semilla, o si ustedes ven esta línea que tiene 2 a 3 semillas, obviamente vamos a tener mucha más superficie expuesta a la luz solar, a la maquinaria extraordinaria y a la fotosíntesis. Ahora, ¿cómo esto se transforma, esa fotosíntesis, cómo eso participa tanto en la estructura para formar la vaina como para el llenado de la semilla? Es súper interesante cómo es ese proceso, cómo es el transcriptoma de esto, sobre todo bajo estreses ambientales, por ejemplo, cómo esto se afecta. Bueno, esto lo queremos estudiar y lo estamos estructurando para estudiarlo, pero muy pronto en este momento. Ahora, ¿qué pasa cuando cosechamos estas plantas? Cuando miramos su semilla, es súper interesante mostrarle esto, porque es emocionante ver que cuando uno parte de un genoma silvestre, y hoy día ya estamos, en este caso una semilla F8, pronto a ser lanzada para que el agricultor capture y la industria el valor de esta ciencia, es interesante cómo pasamos, en este caso de un parental Aluprot con esta semilla, a líneas F8 con estas características de semilla. No solo en el peso del grano, sino que también en la forma de estos granos. Hoy día, muy pronto, vamos a disectar claramente de dónde provienen los alelos y los genes que contribuyen a esta característica, porque estos parentales de estos individuos están en poblaciones bien estructuradas. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia de una semilla más grande tiene una relación estrecha con la mayor cantidad de grit por metro cuadrado. Grit es la semilla que una vez se le quita la cubierta seminal, se llama grit en la industria. Por lo tanto, vamos a tener una mayor chance de tener más proteína producida por metro cuadrado y obviamente vamos a tener menor cantidad de cubierta seminal por metro cuadrado. Si bien una semilla más grande, la cubierta va a tender a ser una proporción mayor a una cubierta de una semilla pequeña, pero tenemos menos semillas que cuando tenemos una semilla más pequeña. También existe una mayor facilidad del pelado mecánico en la industria. Es importante ligar todos estos conceptos en el centro, como nuestro, digamos. Aquí se interactúa y hay que pensar en forma muy abierta y muy horizontal. No hay que perder el foco de que esto tiene que tener una utilidad y tiene que ser competitivo para el agricultor y tiene que ser competitivo en la industria. Entonces, muy interesante en nuestro caso, por ejemplo, tener una planta piloto pegada en el laboratorio y estar muy ligado con la industria, con una mucha interacción y escucha para ambos lados, porque una semilla más redonda en un proceso de cizalla de una maquinaria de pelado, digamos, va a ser mucho más fácil de quitar esta cubierta que una semilla más plana. Esto todo está bajo control genético también, por lo tanto hay mucha información a disectar. El rendimiento industrial es clave en la industria. Cuando procesamos miles de toneladas, esto sí es muy atractivo y muy relevante. Por tanto, hoy día estamos en pleno proceso de iniciar una ciencia para entender cómo es el proceso del llenado de grano en lupino, especialmente bajo estrés ambiental que les mencionaba antes. Hay bastante información de esto en otras especies, pero las especies de lupino es reducida. Entonces, si queremos lograr más rendimiento y estabilidad de tenemos que desarrollar ciencia a mediano y largo plazo, pero con una mirada profunda y a la vez, digamos, con una mirada muy hacia el territorio que tenga pertinencia y que tenga un alcance global. Y por eso hoy día también les quería mencionar
que esto tiene que estar muy ligado en industria alimentaria moderna. Ahora, saliendo, entre comillas, del rendimiento y competitividad, para darle más que nada un barniz y un ejemplo de eso, veamos ahora otro punto de vista de la agricultura, que es la sustentabilidad. Tenemos que producir más, tenemos que tener un mejor rendimiento, tenemos que alimentar a la población global. Hay un problema de food security serio, y esto no está ajeno en la región, cuando tenemos el calentamiento global y emisiones de gases con efecto invernadero. Por lo tanto, la sustentabilidad es crucial. Por lo tanto, nuestra ciencia también tiene que apuntar a cómo generamos mayor rendimiento, cómo generamos más estabilidad, pero cuidando el ambiente para la futura generación. Y de ese punto de vista, obviamente es clave desarrollar plantas más resilientes a los efectos ambientales. Al respecto, hay una serie de estrategias publicadas cómo hoy día se trabaja frente a resiliencia, o green crops, o smart crops. Hay una serie de información que ustedes pueden revisar, pero les voy a mostrar hoy día un ejemplo al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos produciendo lupino? Hay distintos estreses. Tenemos los ambientales abióticos, ya que hemos hablado un poco, pero también tenemos los bióticos, y en este caso voy a mostrarles un ejemplo de Colotorchicus lupini que genera la antragnosis, que es la principal enfermedad de los lupinos. Y hoy día, por la información que tenemos y que tienen muchos productores de lupino en la región, y también industrias privadas y empresas privadas que trabajan en genética y en desarrollo de lupinos, que han hecho un trabajo hace mucho tiempo muy relevante para la región en otras especies de lupino, es claro para todos que la antragnosis nos ha frenado el desarrollo, digamos, de estas especies, teniendo una tremenda posibilidad frente a una gran demanda de proteína vegetal hoy día a nivel global. Por tanto, una de nuestras preocupaciones cuando queremos generar más sustentabilidad, el primer foco fue cómo generamos resistencia a esta enfermedad, porque está presente en todos los suelos del sur de Chile y está presente en muchas especies. Y en lupinos luteos no teníamos resistencia. Bueno, si recuerdan, desarrollamos el mapa de lupinos luteos y luego hicimos un estudio de mapeo comparativo con lupinos angustifolio, que el lupino angustifolio de paso es resistente a antragnosis. Hasta ahora existe una variedad Tángil que es muy resistente a antragnosis. Y bueno, nos encontramos a nivel de colinearidad que existen regiones genómicas muy conservadas. Aquí estoy focalizando solo en un cromosoma, solo en un grupo de ligamiento genético, pero por los efectos del seminario hoy día y por tiempo, les puedo mostrar que existe una región genómica altamente conservada con angustifolio y también con especie modelo, exactamente donde se ubica un gen de resistencia a antragnosis, que es un gen por tanto ortólogo y que por tanto debiera tener debiéramos esperar la misma funcionalidad en lupinos luteos. Bueno, cuando trabajamos con nuestra población recombinante y hicimos análisis de QTL, fue increíble y sorprendente ver el efecto que tuvimos, digamos, en la región genómica donde está presente este gen ortólogo, con un low score de 60, lo cual es altísimo, y solo un single QTL, un solo QTL, lo cual nos habla de un solo gen, de una herencia simple de integrar, digamos, al genoma de lupinos luteos. Y más interesante, nos dimos cuenta que este gen estaba presente en la especie luteo, pero en silvestres, digamos, en plantas más silvestres que no son aptas para producir. Por tanto, aquí ustedes pueden ver en forma directa, especialmente los estudiantes de doctorado, cómo es factible vía la genética, vía la genómica, vía genómica comparativa, utilizar esta información que está disponible en especies modelo y aplicarla en las especies que nos interesa para el desarrollo. ¿Ya? Igualmente, esta información está publicada, digamos, por lo tanto yo los invito a que lean en detalle esto para que tengan más dudas al respecto. Bueno, con esta información nos fuimos obviamente a estudiar, digamos, más en nuestra población, en nuestras líneas elite, y aquí yo les muestro una imagen del parental aluprot, que es sensible a antragnosis, y del parental silvestre. En este caso se inoculan los cotiledones con una concentración determinada de conidias de Colotorchicus lupine,
y ustedes pueden ver, y luego se hace una herida en el epitelioma para que se facilite, digamos, el ingreso de estas conidias y la infección del hongo, y ustedes pueden ver en el caso de Aluprot cómo se daña severamente por el hongo. Bueno, estas son líneas, digamos, y la población recombinante, ustedes pueden ver cómo se segrega y cómo encontramos plantas, obviamente heterocigotas, plantas resistentes y plantas sensibles. Es decir, existen en la región, como estamos en un gen ortólogo, al tener esta secuencia, obviamente fue factible desarrollar un marcador molecular en el mismo gen y por lo tanto tener una cosegregación perfecta con el carácter. Y por lo tanto asistir la selección de líneas recombinantes para tener en forma rápida individuos elite más resistente o tolerante a antragnosis, con la presencia de este gen obviamente en su genoma. Esta es una vista, digamos, de una línea incluso heterocigota, lo cual indica una acción dominante de este gen en terreno, y una línea sensible, en este caso al UPROT, a la antragnosis. Ustedes pueden ver el daño es muy severo, sobre todo en el momento de llenado de grano, donde es muy sensible por la presencia de humedad en el sur de Chile, y el efecto es realmente devastador. Por lo tanto, vía la aplicación de esto, se puede lograr un extraordinario impacto para el desarrollo, digamos, de cultivares más resilientes frente a este patógeno. Acá les muestro una vista de nuestro invernadero, donde realizamos ciencia, digamos, con ambiente controlado. En este caso, estamos analizando un sinnúmero de líneas elite, todas resistentes a antragnosis, pero su comportamiento frente a diversas otras características y multiplicación que ya están saliendo también a terreno. Pero todos estos materiales ya son resistentes a antragnosis y esperamos liberarlos muy pronto para que el agricultor tenga beneficio de esta ciencia, digamos, y capture el valor de ello para la producción y la oferta de proteína vegetal. Ahora, quería mencionarles en esta slide solamente, dado la importancia, digamos, que tiene el desarrollar proteína vegetal en este mega ambiente del sur de Chile, la importancia que tienen las leguminosas de grano para generar rotaciones de cultivo más sustentables, como les mencionaba al inicio. Hoy día estamos desarrollando una iniciativa conjunta con la Universidad de la Frontera y con centros internacionales de relevancia en la materia, cubriendo las áreas de genómica, transcriptómica, fisiología vegetal y molecular, y también el microbioma de la raíz. Aquí colaboramos mucho con León, con su laboratorio, con Milko, con su laboratorio en el microbioma, y por parte nuestra aportamos con el conocimiento de la genómica y transcriptómica de la planta, ¿ya? Y obviamente tenemos un acuerdo de colaboración bastante lindo, con muchos sueños, con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Frontera y los programas de doctorado que mencionaban ustedes al inicio, que están organizando esta charla, y los programas del programa de doctorado también de la Facultad de Agronomía. Esperamos que este es un proyecto muy ambicioso, a 5 años y potencialmente a 10, de entender qué es lo que está sucediendo a nivel de microbioma, a nivel de fisiología vegetal, y cómo podemos colectar las señales, digamos, cuando estas plantas están siendo altamente afectadas por los estreses ambientales. Ahora, darles una slide más, básicamente mostrarles lo que pasa cuando uno ya genera esto. Existen variedades más productivas, existen plantas con estas características, pero tienes que ir a la industria de alimentos, y en este caso también el centro desarrolla ciencia en el área de alimentos y tecnología, y se ha desarrollado un sinnúmero de investigaciones y están publicadas, ustedes las pueden revisar, pero interesante mencionarles que la proteína de lupino posee propiedades tecnofuncionales extraordinarias. En este caso, en esta imagen se muestra una encapsulación de compuestos bioactivos que son sensibles y están encapsulados, digamos, con proteínas de lupino. Y también se ha desarrollado una serie de conocimientos en el área de emulsiones y en el área de desarrollo de una serie de productos que hoy día están caminando en el mercado. Hay más de 20 productos que ya están desarrollados y que están presentes incluso en el mercado. Esto para dimensionar solamente la importancia que tiene el mercado de la proteína vegetal. Es un mercado que crece a 2 dígitos, pero si vemos, es un mercado de alto valor agregado donde realmente tenemos que desarrollar proteínas de alta calidad. En este caso,
Nosotros nos preocupa, digamos, la cantidad de proteína, la calidad de esa proteína, es decir, la composición y la proporción de aminoácidos esenciales presentes, la cantidad de aceite o la cantidad de fibra, la cantidad de azúcares, ¿ya? Ahora, no olvidar también que esta proteína tiene el destino alimentación humana y alimentación animal. En este caso tenemos también el clúster del salmón, por ejemplo, en Chile, que requiere bastante proteína vegetal, pero prácticamente la totalidad de esta proteína es importada. Por lo tanto, también existe un potencial ahí de contribuir a ese mercado, como al clúster lácteo, que también es importante en el sur de Chile. Aquí mostrarles un último ejemplo de la aplicación de esto. Por ejemplo, se ha desarrollado acá en el centro una bebida proteica, donde cuál es el principal foco de las megatendencias de los consumidores hoy día en la industria de alimentos. Se clama obviamente por alimentos que tengan menor impacto en el ambiente, y nos enorgullece mostrarle que vía el lupino hemos desarrollado una bebida proteica, que si ustedes pueden ver, presenta los menores efectos, digamos, en CO2, en el uso de la tierra y el uso de agua. Esta bebida hoy día está caminando al mercado, está pronto a entrar al Jumbo y por una empresa, una pyme de Loncoche, de aquí de nuestra región. Esta bebida se ha desarrollado con aislados proteicos, un producto desarrollado en el CGNA, tiene ingredientes del cochayuyo que se produce en forma amplia en las costas, digamos, en el mar en Chile, pero que tiene fucosantina, y esta fucosantina es muy lábil, por lo tanto se ha encapsulado y se ha ingresado a esta bebida, se ha incorporado a esta bebida, lo cual le agrega un componente muy extraordinario, porque la fucosantina sabemos la relación que tiene, digamos, el efecto positivo con la depositación de grasas en el abdomen, digamos, en el ser humano. Bueno, eso es lo que les quería mencionar hoy día. Muchas gracias por su atención. Esto es un ejemplo de algunos casos puntuales de lo que hacemos, y quedo disponible para vuestra consulta. Agradecemos enormemente su increíble charla, doctor Salvo. Sin duda representa un modelo de innovación en pos de un mayor desarrollo de la industria de alimentos. A continuación, vamos a proceder con las preguntas de nuestra audiencia. Les contamos a todos los que están desde las distintas plataformas de streaming, ya sea Zoom, YouTube y Facebook, que estamos atentos a sus dudas en el apartado de chat o comentarios. Además, aquellos que están en Zoom, si gustan, pueden usar la sección preguntas y respuestas, o bien para una interacción más directa con el doctor, pueden hacer clic en la opción levantar la mano. Y de esta forma les podemos dar acceso para que pregunten a viva voz. Así que procedemos a leerlos a todos. Desde ya tenemos una pregunta de Andrés Alavi. Tengo una pregunta para el doctor Salvo. En su momento le consulté por correo la posibilidad de aplicar ingeniería genética más directa mediante tecnología CRISPR. Creo que es una oportunidad tremenda para que CGNA continúe su excelente desarrollo, una vez ya estén mapeados los genes a los que se refiere el doctor. ¿Cuál es la pregunta en el fondo? Pero bueno, sí, evaluar la tecnología CRISPR. Sí, digamos, es una tecnología que en ciencia se está estudiando bastante en diversas especies. Sin duda está todo el potencial para hacerlo. Nosotros estamos desarrollando todo un cultivo in vitro del lupino en este momento para el estudio de la funcionalidad de genes, y CRISPR es interesante. También tener en claro, digamos, qué es lo que pasa al nivel de aplicación de esto, como en plantas transgénicas también en el país, que debe existir la regulamentación para que esto sea factible. Pero siempre abierto a colaborar y estudiar, así que yo lo invito al profesional que se acerque para que conversemos, digamos, en el centro. Creo que el doctor Lombrado tiene la mano levantada. Sí, mira, yo quería preguntar en realidad a Haroldo. Tú mencionaste a una empresa, en el fondo, en esta última diapositiva que muestras digamos, no sé, concentrado proteico, jugo, no sé cómo le llamaste, pero en el fondo, quizá que nos cuentes un poquito cómo es el modelo que utiliza CGNA en esta transferencia de conocimiento, digamos, porque, bueno, me llama la atención, tú tienes aparentemente interacción con los productores por un lado de las semillas, luego ustedes desarrollan y después transfieren a alguna otra empresa de la región
o no necesariamente la región, a lo mejor de otra parte del país, pero transfieren, digamos, ese conocimiento. ¿Cómo en ese caso el modelo que utilizan? Perfecto. Muy buena la pregunta, León. Por el tiempo no incorporé algunas slides en eso, digamos. A ver, el centro realiza ciencia de impacto, desarrollo e innovación, y nosotros incubamos, ya sea a un pequeño productor, una cooperativa, una pyme, de distintos territorios de la Araucanía. Se incuban, digamos, si es en el caso de desarrollar un alimento, ellos participan con el área de la Gerencia de Desarrollo e Innovación, que ahí está el doctor Ernesto Labra, y con él comienza un trabajo muy interactivo, ¿ya? Entonces, una vez ellos logrado, en cierto modo, una madurez en el proceso, entender cómo se desarrolla, entender lo que se tiene que cumplir en la industria de alimentos, ellos pueden ir ingresando a un mercado determinado. En este caso, como tú me preguntabas de la semilla, ¿cómo lo hacemos? Como solo hacemos ciencia, una vez generada una variedad comercial, por ejemplo, se registra, se licencia alguna empresa, algún productor. En este caso, nosotros desarrollamos un modelo que generamos un spin-off que es NGC, que es una empresa generada por 5 cooperativas mapuches de la región, en la cual le transferimos a la primera variedad desarrollada. Y ellos a la vez participan con muchos productores y aumentan la superficie de siembra en la región y fuera de la región. También interactúan con empresas pymes para desarrollar alimentos en forma conjunta y van al mercado. Ya, hoy día hay, yo diría, más de 50 empresas participando en esta interacción, en esta cadena, y hay productos, digamos, como mencionaba, en este caso una empresa de Loncoche que generó esta bebida proteica, que se desarrolló, digamos, también con ciencia de un fondo de Fidea y tecnología de un fondo de Fidea. Hoy día ellos ya han crecido, están ya por entrar al Jumbo con su bebida y están interactuando, creo que en 7 u 8 regiones del país. En este caso es una bebida proteica que es muy demandada por el sector y lo que sí tenemos que lograr es una mayor producción en la región porque las demandas son bastante grandes. También hay productos que hoy día están probándose en Colombia, en Argentina y vía Amazon también en Estados Unidos. Como si hay más preguntas. Tiene saludos de parte de la doctora Marjorie Reyes. Dice, buenas tardes a todos, gran invitado. Andrés Alavi de nuevo, muchas gracias por la invitación. El doctor Salvo siempre es un gran aporte. Seguimos esperando. Si la audiencia tiene alguna otra consulta, recuerden, pueden usar el chat de su plataforma de streaming o preguntas y respuestas en Zoom. Y tenemos otra pregunta de Claudia, que pregunta, me surgió una duda. ¿Qué quiere decir que la proteína de lupino tenga propiedades tecnofuncionales? Ok. A ver, tecnofuncional en el fondo que tenga una funcionalidad, que tenga propiedades tecnológicas que le permitan tener un buen comportamiento cuando se utiliza, por ejemplo, como un ingrediente, un polímero para encapsular. En este caso son macromoléculas de proteínas que pueden generar, hablemos así en forma simple, como un film y proteger un compuesto bioactivo de su oxidación, por ejemplo, y que a la vez tenga funcionalidad en ese contexto, como también funcionalidad por presentar aminoácidos esenciales que son vitales para la dieta que el organismo no los puede sintetizar. Doctor León Bravo, ¿usted tiene una consulta? Parece que se me quedó levantada la mano, pero Se le quedó levantada la mano. puedo aprovechar de hacer otra. Y es... y tiene que ver con que en el fondo me llamó la atención esto que en las imágenes cuando muestras las vainas de los lupinos, en el fondo a medida que va generando lupinos que tienen tamaños de grano más grandes, tienes en el fondo una reducción en el número de granos. Entonces, bueno, la pregunta obvia ahí es, a la larga, digamos, si tú piensas en la productividad de proteína por hectárea, por ejemplo. Igual esas líneas que tienen el grano más grande producen
más proteína independientemente de que tengan menos granos por vaina? Sí, no mostré más data de eso, pero también tenemos una correlación de la proteína con el tamaño de grano. No existe prácticamente correlación. Es más bien medianamente negativa, pero muy baja, ¿ya? Lo cual también es interesante, digamos, porque puedo mejorar ambas características, o sea, aumentar el grano sin afectar considerablemente el contenido de proteína, ¿ya? Ahora, el objetivo de eso es cómo lograr un grano, digamos, que lo explicaba, más grande, sin afectar el rendimiento, sin afectar la proteína, para, entre comillas, mejorar el comportamiento tecnológico en la industria, para pelar más fácil este grano, pero a la vez también tener menos cáscara o menos cubierta seminal del grano, porque no es muy valiosa la cáscara, lo valioso y la gran demanda que existe hoy día y siempre es la proteína vegetal. Y la proteína vegetal está en el cotiledón, no en la cáscara. Entonces tengo que retirar en la mayor cantidad que pueda la cubierta seminal y tener cotiledones mucho más grandes. Ahora, lo que es interesante de eso, León, para tu área, que sin duda ya tú sabes, estamos discutiendo ahí en el proyecto de la selección y respuesta a los estrés ambientales, pero está súper interesante ver cómo la fotosíntesis participa cuando las vainas son más pequeñas, porque tenemos mostrados dos gráficos de unos papers que salieron hace poco, súper interesante, digamos, al tener una mayor superficie de vainas, digamos, tenemos una mayor, probablemente, no lo tengo claro porque no está reportado y no lo hemos estudiado en lúteos, ni tampoco está muy estudiado en los lupinos, cuánto de esos asimilados, digamos, van a ir al grano, cuánto de eso va a participar en el llenado de grano. Ahora, al tener vainas más pequeñas, también tenemos menos generación, digamos, tenemos un índice de cosecha más alto, con granos más grandes y con granos más pesados, o sea, tenemos cultivos más smart desde ese punto de vista, que la planta en sí está destinada a producir más cotiledones que a producir otra cosa que es menos valiosa. Creemos que la bodega, en el fondo, que es la semilla, almacene lo más valioso para que vaya a la industria de alimentos. Doctor Salvo, tenemos otra pregunta de parte de Mariela Aguilera, que dice, excelente presentación. Me preguntaba si la extracción y concentración de las proteínas de lupino para el desarrollo de productos comerciales es similar a la soya u otras fuentes proteicas vegetales. Muy buena su pregunta, porque en estas presentaciones que son cortitas y como es tan relacionada al programa de doctorado, me focalicé más desde la ciencia, pero muy buena su pregunta porque es tan interesante el que contemos con lupino y con el mega ambiente del sur de Chile, que nos da un ambiente ideal para que el país sea líder en producción de proteínas. Fíjate que la soya, una de las preocupaciones que tiene, es que cuánto contribuye, digamos, o cuánto contribuye en comparación al lupino en un ambiente más sustentable de producción. Ya, de hecho, la soya básicamente es transgénica, por una parte. Lo que no estoy indicando desde este punto de vista que sea negativo o positivo, solamente es mencionar ese punto. Segundo punto, la soya tiene, antes de producir proteína, un aislado proteico o que vaya a la industria como fuente proteica, debe hacerse una extracción de aceite, porque la soya tiene proteína y aceite. Por lo tanto, si bien la soya aparece en una harina de soya entre 48 a 50% proteína, pero es un concentrado, entre comillas, posterior de sacar el aceite. En cambio, el lupino, en este caso el lúteo, nos hemos focalizado en desarrollar un grano que tiene básicamente proteína. Una vez que quitamos la cubierta, tenemos un grid con 60 a 61% proteína base seca, lo cual es extraordinario, y solo un 6 a un 7% de aceite. Por lo tanto, no es necesario realizar una extracción de aceite. Por lo tanto, cuando vamos a generar un aislado proteico en la industria, el proceso es mucho más sustentable, es mucho más económicamente viable, porque no tienes que sacar el aceite en este grano y va a tener una mayor duración en el tiempo. Perfecto, doctor. Mientras esperamos si existe alguna otra pregunta. Doctor Salvo, ¿es posible que pueda decir su correo para efectos de cualquier persona Sí, que quiera consultar es, algo
posteriormente? Es Haroldo con H, haroldo.salvo@cgna.cl. Perfecto. Ahora, ahondar un poquito más en la pregunta, digamos, para que no está tan familiarizado con lo que es un aislado proteico. Hoy día, básicamente, la industria de alimentos a nivel global es una industria, a ver, llamémosla así, articuladora y armadora de distintos ingredientes. Y cada sector, pymes, mediana y grandes industrias, están como especializadas. Por lo tanto, la proteína vegetal hoy día se transa en el mercado como proteína y su valor es el punto de proteína. Y el grueso de estos productos son aislados proteicos, por lo que ustedes, por ejemplo, si recuerdan en la slide de la bebida proteica, se hace a partir de un aislado proteico. Y cuando me preguntaron antes de la funcionalidad o la tecnofuncionalidad de esta proteína, es que se comporta muy bien en un aislado proteico. Es decir, tiene un color no tan agresivo, por lo tanto no va a cambiar o afectar mucho el color del producto que quiero desarrollar, no tiene un aroma ni un sabor tan fuerte, por lo tanto va a ser más neutro cuando desarrolle un producto y logra un muy buen comportamiento, performance, cuando voy a hacer alguna técnica de desarrollo de emulsiones con agua, grasa u otros productos. Se incorpora muy rápido, muy fácil y con una muy buena estabilidad. Esas son una serie de propiedades tecnofuncionales y muy extraordinario. Hay unos papers muy relevantes del doctor César Burgos que ha desarrollado acá en el centro, donde utilizando esta proteína con distintas tecnologías ha logrado encapsulaciones muy valiosas, como ser fucosantina, astaxantina, o compuestos aromáticos que hoy día están siendo aplicados en la industria de Valparaíso, Villa del Mar y otras, digamos, o en esta misma bebida que nos permite encapsular fucosantina, porque en términos prácticos es extraordinario si consumimos cochayuyo porque tiene fucosantina, pero si nosotros cortamos el cochayuyo y no tenemos una tecnología post cosecha, la fucosantina se pierde, por lo tanto no la estamos consumiendo. Y nosotros en Carahue, en las zonas costeras, contradictoriamente, tenemos récord Guinness de obesidad en menores, teniendo la fucosantina ahí mismo. Entonces tenemos que generar ciencia de impacto, pero tenemos que aplicarla. Por eso tenemos que tener una mirada, como les decía al inicio, muy horizontal, con una inclusividad alta y con una preocupación de las problemáticas que tenemos en la Araucanía. Esta bebida proteica, por ejemplo, aporta 18 gramos de proteína en solo una unidad, digamos. Lo cual, o sea, el 18%, perdón, de las proteínas que se requiere en la dieta, en el consumo, digamos, de forma directa. Además de tener la funcionalidad de la fucosantina, que alguien no la va a consumir cuando está consumiendo cochayuyo. Ahora, si ustedes se fijan, gracias a la misma proteína del lupino, podemos mantener esta fucosantina con su funcionalidad intacta en la bebida. Doctor Salvo, tenemos una última pregunta de parte de un espectador anónimo. ¿Se ha probado cultivar en condiciones controladas, por ejemplo, utilizar luces rojas y azules y diferentes tiempos para hacer speed breeding o utilizar técnicas de termomorfogénesis para aumentar el tamaño de una parte específica o utilización de fitohormonas para aumentar rendimiento? Mira, lo que yo mostré en la slide tiene relación con su pregunta en la presentación. Si ustedes ven el invernadero, las luces que estamos utilizando son luces LED. Es la última tecnología de Samsung que se ha desarrollado para luces para plantas. Eso en cierto modo está en un speed breeding, en el fondo está acelerando el proceso de mejoramiento. Hoy día, por ejemplo, las semillas, las plantas que le mostraba al invernadero, con 3 meses estamos llegando a generar la semilla. Ahora, si generamos distintas estrategias, podemos acelerar o retardar el proceso del desarrollo dependiendo de lo que queramos. Ahora, hay mucha iniciativa respecto a lo que él plantea y sin duda es factible de estudiar distintas, digamos, acciones que uno quiera. La gracia es que existe hoy día mucha tecnología en todos los ámbitos y solo se requiere la inquietud para abordarla, digamos. Pero hay mucha tecnología disponible y eso es muy interesante al existir diversidad de conocimiento en distintos ámbitos. Por ejemplo, las luces LED de planta. Es extraordinaria la tecnología. Yo me imagino estas luces en las plantas nuestras, pero también uno se la imagina en la Araucanía, en la producción de, por ejemplo, lechugas.
en un ambiente pequeño con unos 4 o 5 niveles de producción, con un sistema de aeroponía donde no necesitamos tanta agua. Hoy día se producen en el mundo desarrollado muchos ingredientes vegetales en ambientes muy controlados, porque tenemos que adelantarnos. El calentamiento global nos tiene complicado y las emisiones de gases con efecto invernadero son más que evidentes. Entonces, los países desarrollados están muy adelantados al respecto y hoy día hay millones de metros cuadrados produciendo alimentos, no en el campo. Así que muy atingente su pregunta, sin duda sí. Perfecto, con esto cerramos. Esta es la última pregunta. Agradecemos enormemente entonces al doctor Haroldo Salvo por su gran charla y su gran disposición también para responder todas las preguntas. Agradecemos entonces también las preguntas de nuestro público y el interés que han mostrado en este ciclo de seminarios Academia e Industria, una conversación necesaria, que recordamos está a cargo del programa de doctorado en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad de la Frontera. Les recordamos que continuaremos con las charlas programadas para los segundos jueves de cada mes durante lo que resta de 2021. Estén atentos al Instagram del doctorado, @doctoradobiomol, en que se anunciarán los invitados y nuestras próximas charlas que abordarán la labor tan importante de la investigación en diferentes tipos de industrias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Que tengan una increíble semana. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. De paso, en los proyectos conjuntos que tenemos hay varios estudiantes de doctorado interactuando en lo que hacemos y también en la industria. Así que muchas felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao, Haroldo. Nos veremos. Chao, chao, León. Gracias.